justicia divina. Al hablar de justicia, pudiéramos imaginarnos tantas figuras del haber cotidiano humano y también animal. Y es que la definición de justicia siempre será el resultado o la reacción de una interpretación que no siempre está avalada por la verdad o la razón, ni sociocultural, mucho menos en ámbitos políticos y religiosos. Y es que lo que define ser justo en ocasiones va mucho más allá de nuestro expertise, entendimiento y nuestro corazón. Aún más codiciado es el término y confuso cuando hablamos de la justicia que viene de lo alto, la justicia de Dios. Es sumergirme en un encuentro directamente con el Creador, donde lo inexplicable es incierto. Se conjugan estas dos con una voluntad perfecta para reflejar su santidad a la creación. Es mostrar al presente de la humanidad un plan que desde la eternidad pasada ya se había consumado en la mente de Dios. Es abortar paradigmas terrenales para el nacimiento de una nueva era de esperanza eterna a través de su amor y el perdón. A esto me refiero con justicia divina. Todos los días, usted y yo somos partícipes de la justicia. O somos jueces o alguien nos juzga. Todos los días. Lo que no somos en este medio es que seamos abogados, aunque hay veces que alguien nos pide ser testigo. Pero todos los días usted y yo participamos de lo que es la palabra justicia. Pero hay algo que es importante entender. La justicia puede cambiar dependiendo del punto de vista que yo le dé. Yo como cristiano, yo pudiera estar predeterminado en base a lo que yo conozco de la voluntad de Dios y decir que justicia es algo en específico. Sin embargo, los políticos tienen un modo diferente de ver la justicia. Los que no son cristianos tienen un modo diferente de cómo ver la justicia. Nosotros los padres tenemos un punto de vista de lo que es justicia frente a niños que los solteros que no tienen hijos. Es posible que el castigo mío para mi hijo o para mi hija, el que es soltero lo vea como una injusticia, pero yo estoy como papá entendiendo que si no hago eso voy a crear un delincuente. La justicia cambia dependiendo el punto de vista que uno esté dando. Es posible que usted vea en la calle a una persona que le pida pan a alguien para comer y esa persona se lo niegue y usted diga: qué injusto ese hombre, mira, le pidió comida y no le dio. Sí, pero usted tiene que escuchar también la voz del que negó. Es posible que cada vez que ese hombre le da dinero para comprar pan, la persona que lo recibe lo coge para fumar droga. Entonces, ¿de qué lado está la verdad? La justicia no es más que una reacción que va a depender del punto de vista que tenemos. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, ya estamos hablando de otra atmósfera. La justicia de Dios rompe todos los paradigmas y todas las enseñanzas humanas, porque la justicia de Dios va mucho más allá de nuestras experiencias. La justicia de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. La justicia de Dios como juez justo que Dios es, va mucho más allá de nuestro contacto en el día a día con las personas, ya sea a nivel familiar, de amigos, políticos, a nivel socioeconómico. Cualquiera de estas formas de ver la justicia, cuando vemos de parte de Dios, es posible que todos los esquemas Dios los rompa, porque realmente Dios está muy por encima de lo que nuestra capacidad humana puede entender. Pregunto, ¿qué tanto duele la justicia de Dios? ¿Qué valor debo darle yo a la justicia de Dios como su hijo? ¿La justicia pudiera ir de la mano de la disciplina?
¿O pudiera también ir de la mano del amor? ¿La justicia de Dios pudiera ir de la mano de la esperanza? ¿O quizás la justicia de Dios pudiera ir de mano de la profecía? Pastor, ¿cómo puedo entender la justicia de Dios en mi vida y el presente que me tocó vivir junto a la iglesia? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre, mi Señor, es tu misericordia, porque tu justicia, mi Señor, va mucho más allá de nuestro entendimiento. Qué bueno saber que tú estás en control de la justicia verdadera. Qué bueno saber que tú sí eres un justo, un Dios justo, verdadero. Y no va a depender de cómo esté la política interna en el país, cómo esté mi economía, no va a depender de cómo estén mis bondades humanas, no va a depender, mi Señor, de mi salud. La justicia tuya no tiene como antesala ninguno de los fenómenos humanos en el cual tú creaste para nosotros. La justicia tuya es una justicia divina. Gracias por tu amor, mi Señor. Permítenos entender tu justicia lo más que podamos y permítenos ser agradecidos dentro de cualquier decisión que tú desde el cielo tomes para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno y también la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar un poco acerca del presente de lo que está sucediendo en las fronteras en Estados Unidos en el día de hoy, y que usted está lleno de noticias a través de los noticiarios en hispanos, Telemundo, Univisión y CNN en español. Todo esto está alborotando las noticias, pero voy a usar este ejemplo de lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México como una anécdota de la vida diaria para hacer una comparación de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Niños cruzando solos y acompañados, mujeres secuestradas, violadas y asesinadas en los intentos de cruzar, hombres y familias completas expuestas a criminales organizados, un gobierno presente en Estados Unidos dando esperanza a través de una justicia cuestionada y sin la capacidad de poder atender a millones de inmigrantes que entusiastan todos los días tratando de llegar a suelo estadounidense. Una esperanza de campaña política por los partidos políticos locales sin un sustento real de poder completar lo prometido. Una población de inmigrantes quedados o varados aquí ya en Estados Unidos, que viven aquí por décadas, ya establecidos y no siendo la prioridad principal en el proceso de legalización. Y yo me pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Intereses personales? ¿Intereses familiares? ¿Intereses políticos y religiosos? que asemejan la historia de la entrada triunfal de Cristo en ciertos aspectos de conocimiento regional al interés político y religioso. Voy a hacer un poco de contexto histórico con la entrada triunfal de Cristo. En el tiempo de Jesucristo, en su última semana de vida, antes de que Él pusiera su vida por nosotros, esto era lo que pasaba en todo Israel. Israel, los hebreos, era una nación que estaba siendo subyugada por el Imperio Romano. Hacía años. Cristo nació dentro de un imperio romano, donde el Imperio Romano le daba libertad de culto. Y dentro de esa libertad de culto, lo que el imperio quería era mantener un pueblo subyugado, trabajado y que pudiera pagarle impuestos. Ese es el ambiente político, gobernado por reyes y gobernado por gobernantes locales que eran los que regían, eran los dioses de esa época prácticamente, porque lo que ellos decían se respetaba. El Sanedrín, que era el grupo de sacerdotes que dirigía religiosa y espiritualmente el pueblo judío, que tenían sus fiestas y tenían sus
tradiciones judaicas dentro de lo que era el templo que estaba en Jerusalén, y de ahí gobernaban ellos la parte espiritual de todo el pueblo hebreo, estaban siempre siendo abatidos por nuevos movimientos religiosos que se levantaban dentro del pueblo judío para desarticular lo que era la fe que ellos tenían heredada desde Abraham. Ese es el ambiente espiritual y el ambiente sociopolítico. El ambiente económico era que en esa época la gente estaba inmigrando de diferentes lugares para poder sobrevivir, porque solamente los que estaban cerca del Imperio Romano y cerca de los pueblos costeros, como era Corinto, eran los que disfrutaban económicamente de mejor placer. Un ambiente un poco parecido a lo que es la inmigración en todos nuestros países. Hoy en día, Estados Unidos pudiera representar de una forma u otra a lo que era el Imperio Romano en esa época. Es el lugar donde desde aquí ellos quieren gobernar el mundo entero. Donde desde aquí son los que a través de la ONU, este país hace fuerza para poder vetar leyes internacionales, porque un país u otro no está haciendo lo que a ellos les conviene. A través de eso también hay una venta internacional de que en este país es que existe Dios. Económicamente inmigramos a este país con la esperanza de poder crecer económicamente, criar hijos y salir de ciertos problemas que tienen nuestros países sociopolíticos y socioeconómicos, incluyendo la delincuencia y lo que es el narcotráfico y todo esto. Todas esas situaciones están en el presente de nosotros como iglesia. Ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer frente a lo que es todo este aspecto y lo que es mi decisión como hijo de Dios por fe? En el tiempo de Jesús, todo esto estaba sucediendo también en algún tipo de atmósfera diferente, pero sucedía eso. Jesús estaba atentando contra el judaísmo. Literalmente ellos entendían que Jesús estaba haciendo un movimiento atentando contra las tradiciones de los sacerdotes, que entre ellos entendían que tenían la palabra de Dios. Y Jesús viene a morir por nosotros con una idea de transformar el mensaje esperanzador de los judíos a un mensaje que iba a ser bajo lo que llamamos la gracia en este momento, y que la iglesia iba a comenzar a funcionar diferentemente de parte de Dios. Donde los judíos en el pasado estaban siendo guiados por profetas, y que a partir de ahora en Pentecostés Jesús estaba prometiendo que la iglesia iba a ser dirigida por el Espíritu Santo. Un cambio radical de muchas de las creencias de ellos, más aún cuando ellos decían Jesús, el rey de los judíos, ya había un problema político. Porque cuando le llegaba ese título, el rey de los judíos, a los gobernantes en Roma o al rey en ese tiempo, ya decían, se puede levantar una revuelta social y es posible que aquí se derrame sangre. Y ellos no querían ese problema. Los romanos querían mantener el control. Frente a todo esto es que viene Jesús y hace la entrada triunfal. Y déjenme decirle, de los evangelios, el que más me gusta, que da más detalle de la entrada triunfal, de la muerte de Cristo y de su resurrección, es Lucas, de los 4 evangelios. Sí, esta historia está en una sinfonía paralela a los evangelios, pero el que más me gusta es Lucas, porque Lucas da un dato que le voy a dar en el día de hoy que los otros no dan. Un dato extra que añade riqueza a entender un poco la historia. Pero de todo esto quiero comenzar a leer este pasaje de Lucas. Lucas 19, 28-44, que leímos hace un rato. Hay una parte de lo que es la enseñanza de Lucas que es bueno que ustedes entiendan esto. Miren, la gente cree que a Cristo lo mataron los judíos porque los judíos decidieron matarlo.
La gente cree que Cristo murió porque Pilato se lavó las manos y dijo: ¿sabes qué? Yo de esta no quiero ser culpable, ustedes hagan lo que ustedes quieran, él es un judío como ustedes, si quieren matarlo, mátenlo. La gente cree eso. Sin embargo, en la historia de la Biblia vemos que hay textos que dicen que Jesús vino aquí a morir, porque ese fue el papel de él. Entre muchas de las preguntas que Poncio Pilato le hizo, una de ellas, él le dijo y le respondió Jesús. Entre muchas de ellas que se quedó callado para cumplir con la profecía de Isaías, entre muchas de ellas, Jesús le responde a él y le dice: yo he venido aquí con un solo propósito. Un solo propósito. Yo no he venido aquí para ser un rey aquí localmente, porque mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, ahora mismo los que me sirven impedirían que a mí me mataran. Con una orden mía, ustedes no tienen capacidad de quitarme la vida. Ninguno de ustedes tiene la capacidad de quitarme. A mí me la van a quitar porque yo la estoy entregando. Yo vine y puse mi vida por ustedes. No, ustedes aquí no tienen ninguna capacidad de ustedes matarme a mí. Yo soy Dios, en otras palabras. Lo que pasa es que Jesús no quería seguir alardeando lo que era él como Dios, porque eso iba a llamar la atención a Pilato. Iba a haber un problema en ese momento y quizás el plan de morir se iba a entorpecer. Jesús quería ya morir. Lo llevaron ante Pilato porque era un requisito, pero él no quería ni siquiera ver a Pilato. Él quería ya morir. Ese era el plan de Jesús desde que llegó acá. Ni fue un plan de hacer una revuelta, ni fue un plan de él agarrar y enseñorearse del pueblo. No. El plan de él fue morir por usted, morir por mí y morir por todos los que estaban ahí presentes. Voy a leer un texto en Lucas 23. Lucas 23, acompáñenme ahí. Lucas capítulo 23. Y a Jesús, dice la Biblia, que hubieron dos grandes del imperio romano que a él lo interrogaron. Lucas capítulo 23. Dice así la palabra del Señor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre es galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes a los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre ellos. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces miren esta parte acá, que es la parte interesante.
Los judíos tenían en el tiempo de los romanos, parece como un acuerdo de que en cada una de las fiestas los judíos tenían desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy todavía, ellos celebran 7 fiestas importantes para ellos. Hay 7 fiestas, una de ellas es la Pascua. Pero 7 fiestas son las fiestas principales de los judíos. Y había un acuerdo entre Roma, o entre Pilato, o entre Herodes con el Sanedrín, que en cada fiesta de ellos en el año, ellos soltaban a un preso. Ellos le pedían un preso, que ellos tenían que soltarlo. Era parte de la tradición y los acuerdos entre ellos. Entonces, en este caso, Pilato dijo: mira, estamos en tiempo de fiesta de ustedes y hay que soltar un preso. Yo tengo ahora mismo la potestad de que, aunque ustedes me están a mí entregando a Jesús, yo puedo soltarlo a él y ustedes no pueden hacer nada. Y en ese dime y te diré es que ellos deciden que no suelten a Jesús, sino que suelten a Barrabás, un asesino, un delincuente probado ya. Barrabás estaba ya también rumbo a ser crucificado en algún momento. Era un delincuente. Sin embargo, en las fiestas de los judíos se soltaba siempre a uno que el pueblo quisiera. En este caso, cuando compararon a Jesús con Barrabás, el Sanedrín, dice la Escritura, que incitando a las multitudes dijeron que soltaran a Barrabás para que Jesús no fuera ese dichoso que iban a soltar en tiempo de Pascua, en tiempo de lo que era la fiesta judía. Sigo leyendo, versículo 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicida. 18, perdón. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera de este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, querió soltar a Jesús, pero ellos volvieron a voz diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Hablando de Jesús. Versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, Jesús en diferentes épocas, mientras andaba con los discípulos, siempre él dijo que la voluntad de su Padre era la que él venía a hacer aquí. El domingo pasado yo hice referencia en Marcos 8:33, donde Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tus ojos, tu corazón, tu mente, tu vista y todo tu ser está puesto en las cosas de aquí y no la del cielo. ¿Qué tan justo es para usted o fue para usted la justicia divina cuando su propio Padre mandó a matar a Jesucristo? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué tan justo usted cree que fue Dios el Padre en mandar a matar a su único hijo por usted y por mí? ¿Tenemos la misma perspectiva de Pilato? Que Pilato no encontraba nada con qué enjuiciar a Jesús para matarlo. O simplemente usted y yo crecimos en el cristianismo y ya sabemos que Cristo murió y que Cristo es mi redentor, y como que nos acostumbramos a eso ya. Ya tenemos como una conciencia enajenada dentro del cristianismo de que qué bueno que Cristo murió. Sí, qué bueno que murió. Sí, pero ¿somos justos
a entender de que realmente Cristo merecía morir por nosotros? ¿Estamos nosotros conscientes de que la justicia de Dios entonces es muy diferente a la justicia terrenal? Estamos entonces dándole pie a que es posible que a usted le pasen cosas porque la justicia divina de Dios permitió que a usted le pase cosas, y aún así hay veces que pensamos, Dios es injusto conmigo. ¿Cuántas veces, cuáles cosas le ha pasado a usted en su vida y cuáles me ha pasado a mí que yo entiendo que yo no merezco esto? Señor, yo no merezco esto porque yo te estoy sirviendo a ti en la iglesia. Señor, yo no merezco que me pase eso, ni que le pase eso a mi mujer, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi tía. No, es que es injusto que a mi nieto o a mi nieta le pase eso, porque yo, Señor, hice un pacto contigo y yo te dije a ti que te iba a servir para que tú cuides mi familia. Y mira lo que le pasa a mis hijos, y mira lo que le pasa, y mira lo que le pasa, y mira lo que me pasa, y no salgo de una. Entonces estamos quejándonos y diciéndole a Dios, Señor, la justicia divina tuya no es justa. Porque si vamos con ese pensamiento, entonces tampoco la justicia de Dios tiene justificación para que Dios decidiera matar a su hijo, por usted y por mí. ¿Hacia dónde en el día de hoy, a través de este mensaje corto, Dios ha puesto en nuestras mesas un entendimiento de que es posible que a partir de hoy tengamos que cambiar la perspectiva de entender qué es justo delante de Dios y qué no es justo? Porque es posible que usted va a estar luchando contra la voluntad de Dios todos los días, simplemente porque Dios está en su justicia permitiendo que algo a usted le pase, que usted aquí abajo no está entendiendo por qué. Y juzgamos a Dios. Y le decimos a Dios, Señor, tú no me quieres. Como hay muchos por ahí que no conocen de Dios y andan diciendo, ¿dónde estaba Dios en el 9/11? Porque no entienden, no están entendiendo. ¿Dónde está Dios que permite que hay bebés que se mueran, niños, bebés? Justicia divina. Dígame cómo yo puedo entender que el mismo creador del universo mató a su propio hijo, que también es Dios, por una creación, usted y yo, que no merecemos eso. Entonces, si cogemos la muerte de Cristo, Señor, gracias porque moriste por mí. Ay, qué bueno que soy salvo porque ya yo creo en Cristo. Señor, gracias por tu misericordia. Pero cuando el Señor nos juzga a nosotros o nos manda algo que no nos gusta, entonces esa parte de la justicia de Dios no nos gusta. Y nos quejamos contra Dios. Y Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En el día de hoy, la justicia de Dios tiene que ir mucho más allá de mi religiosidad, debe de ir mucho más allá de mi inclinación política, debe de ir mucho más allá de mi legalidad dentro de un país que acoge al inmigrante, debe ir mucho más allá de mi estatus económico, mi dependencia de la justicia de Dios tiene que ir mucho más allá de mi salud. Señor, ¿por qué tú permitiste que se contagiara de COVID? Hubieron miles de personas dentro de las iglesias que se quejaron con Dios porque se contagiaron de COVID. Si usted se contagió de COVID, fue la voluntad, la justicia divina que permitió eso. Si se murió un familiar suyo de COVID, la justicia divina de Dios, Él lo quiso así. Y usted y yo no podemos quejarnos. Dios así lo decidió. Él es soberano. Si se murió el pastor de la iglesia de COVID, como se han muerto pastores aquí en este pueblo de COVID, justicia divina de Dios. Y yo no soy como barro, ¿quién para yo decirle a Dios por qué y por quién? No, la justicia de Dios, porque si aceptamos la muerte de Cristo, perfecto, nos salvó, gloria a Dios, qué bueno que somos salvos por gracia. Sí, entonces para esa parte la justicia de Dios es buena. Pero cuando está en contra de mis intereses personales, entonces no me conviene, no me gusta y me altero y hasta me voy de la iglesia. Sí, ¿hasta dónde podemos nosotros entender que dentro del plan de Dios de que Cristo pudiera entrar como rey, como lo que es,
Usted sabía, y yo lo dije justamente el domingo de Ramos del año pasado, yo dije esto. Usted sabía que el único día en que Cristo se sintió un poco, ni siquiera parecido, pero un poquito, Él sintió lo que Él es, que lo ha tenido por la eternidad en el cielo, la adoración de la gente, fue ese día. Que toda una nación, todo un pueblo que lo vio pasar en la entrada triunfal, le dijo: Hosanna al Rey, al Hijo de David, el que viene en nombre del Dios. Y le cantaban, y él se sintió por única vez, una semana antes de morirse, por única vez, como humano, como ser humano, se sintió con gloria. Gloria que él dejó 33 años de su vida desde la eternidad pasada. Y que lo que le esperaba a él dentro de unos días era la primera vez que él se iba a separar de su Padre en toda una eternidad. Cuando en la cruz Él cargó todos nuestros pecados y dijo Él mismo: ¿por qué me has desamparado? Porque Dios el Padre y el pecado no pueden. Y en ese momento Él cargó el pecado suyo y el mío y el de toda la humanidad, y se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento el Padre le dio la espalda a su propio Hijo. Justicia divina. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que Dios nos da la espalda? Yo lo he sentido. Pero yo lo he sentido porque he estado metiendo la pata por ahí. Como todos la metemos. Y uno siente como que Dios, como que no está, Él está ahí siempre. Dios permanece ahí fiel, aunque seamos infieles, dice la Biblia. Pero hay días como que uno dijo mucha mentira, o dijo algo malo, o armó un chisme, o simplemente cometió un pecado de los que está luchando contra eso todo el tiempo. Y ese día usted siente como que Dios lo abandonó. Usted no quiere ni orar. La única oración que le sale es: Señor, perdóname. Porque tú no quieres hacer ninguna otra oración porque tiene vergüenza. Igual como la tuvo Adán y Eva, cuando Dios le dijo: ¿por dónde ustedes andan? Que andábamos desnudos. Adán, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? El pecado, que acosa al cristiano cuando uno lo comete. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos vergüenza de acercarnos a Dios? Justicia divina. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo que lo desconectó a usted más de una semana y no pudo orar por toda una semana? Aún así, hay pecados que desconectan al cristiano por meses. ¿Siguen viniendo a la iglesia? Háganme. Vienen a la iglesia para no sentir el acoso de la familia de la fe. ¿Por dónde andan? No te estoy viendo. No quieren esa frase. Siguen llegando a la iglesia, todo felicidad, pero tienen meses que no hablan con Dios. Años que nada más leen la Biblia cuando están aquí sentados. ¿Por qué? Porque hay algo que lo atormenta. Porque la justicia de Dios lo atormenta a uno por dentro y uno no crece. Uno simplemente: yo voy a la iglesia porque así yo me tranquilizo de que por lo menos estoy yendo. Pero no hay una relación con Dios, porque el pecado que llevamos en el día a día nos separa, porque la justicia de Dios no va con el pecado. ¿Hacia dónde en el día de hoy podamos nosotros decir: Señor, gracias por tu muerte, gracias porque te hiciste pecado por mí, gracias porque un día tú entraste triunfalmente en Israel y tú mismo recibiste el elogio de todo el mundo, pero tú mismo sabías que en 4 días te iban a encarcelar y en el 5.º día, después de este día, te iban a matar. Dice Isaías que enmudecido no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, trasquilado por sus trasquiladores. Jesús, hermano, en las películas, óigame esto, en las películas le ponen un pañito para cubrirlo porque es para la censura. Pero a Jesús lo crucificaron desnudo. Él llevaba un manto púrpura. Y los soldados, para que se cumpliera la profecía, lo cogieron y dice la Biblia que echaron suertes contra él.
Y a Cristo lo subieron al madero desnudo completamente, avergonzado completamente. Ese es el Dios nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que en las películas no pueden ponerlo desnudo por los niños que la ven y la gente, y se ve como muy feo eso. Pero la crucifixión en esa época, a Cristo lo crucificaron mostrando todo su cuerpo desnudo, frente a su mamá que estaba ahí viéndolo, frente a sus hermanos. Ese es el Cristo nuestro. Justicia divina. Señor, tú si eres malo que mataste a tu hijo. No, Cristo vino. El plan del origen fue ese, por usted y por mí. Cualquier cosa, hermano, que le pase a usted en la vida cristiana, aférrese a la justicia divina y deje que el Señor continúe obrando en el camino, porque la justicia divina es perfecta, viene de parte de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que reprende, tú eres un Dios mío que ama, tú eres un Dios que tu justicia, mi Señor, va mucho más allá de nuestro entendimiento. Gracias por tanto amor que nos das. Gracias por tu paciencia, porque en medio del dolor tú estás trabajando en nosotros, mi Señor. En medio de la desesperación tú estás trabajando en nosotros. El apóstol Pablo decía, mi Señor, luchaba para que tú le quitaras el yugo que él tenía, el aguijón que él tenía, mi Señor. Sin embargo, tú le decías a él, bástate en mi gracia. Tenemos que aprender a descansar en ti, mi Dios. Tenemos que aprender a entender que tú eres el quien tiene el control de nuestras vidas, aunque por momentos creamos que no. Tenemos que aprender a entender que 70 veces cae el justo, 70 veces 7, mi Señor, tú lo levantas. Tenemos que entender que el perdón tuyo va mucho más por encima de cualquier perdón terrenal o sentimiento terrenal. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sacrificio, donde Él puso su vida por nosotros. Siendo Dios, estando bien en el cielo, con la adoración como Dios y como Hijo tuyo, mi Señor, que Él es. En la eternidad pasada fue parte de los que crearon los ángeles. En la eternidad pasada fueron parte de los que crearon este planeta, mi Señor. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Él estuvo ahí, porque por la palabra tuya, mi Señor, fueron creadas todas las cosas. Juan dice que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Permítenos, mi Señor, amarte todos los días más. Satanás nos puede estar engañando, nos puede estar confundiendo, mi Señor, haciendo una idea que pueda que nuestras mentes cambien o vaguen, mi Señor, en pensamientos humanos. Pero no. El Evangelio es muy sencillo. Tú te encarnaste como Dios que eres, te hiciste 100% hombre. Creciste entre nosotros, cumpliste con la ley, mi Señor, entregaste tu vida, te llevaron al Calvario, te sepultaron, mi Señor, y como lo prometiste, al tercer día resucitaste y hoy estás a la diestra del Padre. Esa es nuestra esperanza. La justicia divina tiene que partir desde ese momento en nuestras vidas como iglesia. Tenemos que entender que todos los días van a haber situaciones que nos van a atormentar. Pero nuestra mente tiene que estar conectada con el Espíritu Santo todo el tiempo. Y saber de que la justicia divina tuya, mi Señor, va a estar siempre en control, aunque yo no la entienda. Aunque otros me juzguen. Aunque otros, mi Señor, digan lo que quieran decir, aunque los cristianos y hermanos me digan lo que me digan, tú tienes, mi Señor, que glorificarte en mi vida todo el tiempo. Tenemos que confiar en ti.
Porque cuando confiamos en ti, mi Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nos permites celebrar y recordar la pasión de Cristo y su resurrección, mi Dios. Bendice la iglesia. Esta es una semana difícil, porque lastimosamente por muchas décadas el mundo se ha olvidado, mi Señor, de venerarte en esta semana, y lo hemos cogido para vacacionar, para irnos de playa, para divertirnos, para abusar de la libertad que tú nos has dado. Y el pecado está, mi Señor, a flor de piel en todos estos lugares, y las iglesias están vacías. La semana en que debiéramos como cristiandad, como cristianismo, tener una iglesia llena de fieles tuyos, las iglesias están vacías en esta semana. Yo te pido, mi Señor, que tengas misericordia y que la justicia tuya, mi Señor, se revele en el corazón a tus hijos. Permite que las iglesias a partir de hoy tengan un avivamiento diferente y que podamos rescatar a aquellos que están necesitados, mi Señor. Pon en nosotros ese deseo ferviente de ir detrás de aquellos que necesitan. Porque a veces aquellos que necesitan solamente nos usan para pedirnos oración. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Sí, pero tú demandas como Dios que esos que se están a ti pidiendo que oren por ellos, mi Señor, tengan una intimidad contigo como Dios, una relación contigo de hijos. Y aún así tenemos una lista grande de personas que hemos recibido peticiones de oración, pero cuando tenemos que invitarlos para que vengan a la casa tuya, mi Señor, aunque sea a darte gracias por lo que recibieron dentro de nuestras oraciones, mi Señor, tenemos vergüenza de invitarlos por temor a que nos dejen de hablar. Mi Señor, danos la fuerza para poder expandir tu evangelio. Gracias por esta iglesia local. Bendice a cada hermano aquí presente y a aquellos que no pudieron llegar en el día de hoy, mi Señor, bendícelo y acompáñalo donde quiera que ellos estén. Déjanos como líderes y como pastores, déjanos entender que la justicia tuya, mi Señor, va mucho más allá de nuestro entendimiento y que vamos a aceptarla, no importa lo que tengamos que hacer, porque queremos glorificarte a ti, porque tú lo mereces. Gracias por todo, mi Señor. Bendice los niños, los jóvenes aquí en la iglesia, bendice los adultos, los casados y los solteros. Bendice, mi Señor, a cada generación representada familiarmente acá. Bendice los ministerios, bendice los misioneros, mi Señor, que tenemos acá en la iglesia. Bendice los pastores, amigos, y a aquellos pastores que no conocemos también, mi Señor, bendícelos. Que tu evangelio pueda multiplicarse en este 2021, mi Señor. Hubo una sesión en el 20, mi Señor, donde nos escondimos. Sin embargo, en este año, mi Señor, vamos a explotar esta libertad que tenemos, con el cuidado, mi Señor, del contagio de la pandemia, pero vamos a explotar todo lo que tenemos, todos los dones que tenemos para ti. Llévanos, mi Señor, a nuestros hogares, que esta sea una semana donde podamos tener una experiencia diferente contigo a lo interno de nuestras familias, que aprendamos a orar y que entendamos, mi Señor, lo que sería el sacrificio de Cristo en medio nuestro. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén.